Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo, vamos a dejar este momento en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, oh Dios mío, por este hermoso tiempo, Padre, en el cual usted nos ha permitido venir a un grupo de tus hijos, Padre, a esta transmisión, con el único propósito, motivo de poder aprender más de usted, de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos hacia la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada en los corazones de mis hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque usted es nuestro Rey, es nuestro Señor. Le damos toda la gloria a usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título La hora en el reloj profético de Dios, basados en Salmos capítulo 119, versículo 126. Y es que a modo de introducción, cuando leemos las noticias, podemos observar la situación económica nacional e internacional, además de ver las pestes, el hambre, las guerras y los rumores de guerras. Entonces aquí donde es necesario preguntarnos, ¿somos conscientes de la hora y de los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir? El salmista dijo algo muy cierto. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Salmos capítulo 119, versículo 126, y nos dice así la palabra del Señor: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Como verdaderos cristianos es tiempo de que nos despertemos, es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de actuar y sobre todo es tiempo de darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Entonces es aquí donde vamos a tratar el primer punto, y es que es hora de despertar. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El interés del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios es que se despierten y se den cuenta de la condición peligrosa en la que muchos cristianos duermen. Literalmente podemos decir que se encuentran muertos espiritualmente, enceguecidos, siguiendo los placeres de este mundo. Podemos ver algo similar, la cual podemos apreciar. Veamos por favor en nuestras Biblias a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Al levantarse de entre los muertos, continúa la disposición del corazón del hombre de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de tal modo que el discípulo de Jesús viva bajo la influencia de su luz. Veamos por favor en sus Biblias en el libro de Juan capítulo 11, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ha llegado el momento en que nos analicemos como cristianos que somos y volvamos a la primera pregunta nuevamente. ¿Somos conscientes de la hora y de los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir? ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo viniera el día de hoy y nos encontrara dormidos? Definitivamente, y que no nos quepa la menor duda, que si nos encuentra dormidos espiritualmente nos quedamos. En la palabra de Dios nos dice que cada día que pasa nuestra salvación está más cerca. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por tanto, debemos tener en cuenta de que todo el mundo vive como si la historia humana estuviera destinada a continuar para siempre. El verdadero cristiano sabe que Dios controla los acontecimientos de todo pueblo, tribu,
nación y lengua. Asimismo dirige la historia hacia un fin predeterminado. Por ende, así como el fin está cerca, nosotros como verdaderos cristianos debemos despertarnos del sueño para despertar a la realidad, siendo así de esta manera conscientes de la hora que nos ha tocado vivir, en qué hora estamos en el reloj profético de Dios. El carácter crítico de la hora exige que el cristiano esté bien despierto y listo para la acción, siendo sobrios y velando en todo momento. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros como creyentes hemos sido librados del dominio de las tinieblas, por consiguiente somos retirados de la noche, la cual representa el pecado y la ignorancia, siendo colocados asimismo en la luz de Dios. Nosotros como cristianos que vivimos bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo, no debemos dormir siendo indiferentes espiritualmente, complaciendo los deseos de la carne, sino todo lo contrario, debemos mantenernos vigilantes y alertas sobre las cosas espirituales que nos están rodeando. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7 versículos del 29 al 30, y nos dice así la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Como podemos ver, amados hermanos, el tiempo es corto. Ha llegado el momento de que el pueblo de Dios se levante y se despierte ante los tiempos que nos ha tocado vivir. Principio de dolores. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 7 al 8, y nos dice así la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y en 1 Corintios capítulo 15 versículo 34 nos dice así la palabra del Señor: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y es aquí donde vamos a tratar otro punto muy importante, y es que los santos han de despertar. En las Sagradas Escrituras, el profeta Isaías nos dice, vamos por favor a nuestras Biblias, al libro de Isaías capítulo 52, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Como podemos ver en las Sagradas Escrituras, aquí se anima al pueblo de Dios a que se revista de fuerzas, asimismo que dejen de lado su desconfianza, despertándose de su depresión y mirando siempre a Dios. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, y nos dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De igual manera, el Evangelio proclama libertad a los que están atados con temores, hallando paz los fatigados y cargados por el peso del pecado, encontrando así alivio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, por otra parte, las Sagradas Escrituras nos instan a despertarnos permaneciendo en Él, evitando así quedarnos dormidos, así como nos dice la palabra del Señor, que tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos estar preparados para su regreso. Además, nuestro Señor Jesucristo nos da una ilustración en cuanto a su advertencia, que debemos estar preparados para su regreso en cualquier momento, con una historia en la que el Maestro vuelve más tarde de lo esperado, siendo así que las 5 damas insensatas no estaban preparadas para la larga espera. Por tanto, es tiempo de que se tiene que despertar. No es hora ya de estar dormidos. La palabra de Dios nos insta diciéndonos, veamos por favor en nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor:
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y en Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Como podemos ver a través de estos versículos, el apóstol Pablo insta a que se despierten y se den cuenta de la condición peligrosa en la que algunos duermen, descuidando así su vida espiritual. Nosotros, como verdaderos creyentes, debemos vivir a la luz de ese fin. La declaración de Pablo es lo suficientemente general. Ahora está más cerca, y es aquí donde vamos a tratar la segunda parte de este mensaje, y es que es la hora de mirar hacia arriba. Es hora de mirar hacia arriba, así como nos dice las Sagradas Escrituras. Veamos por favor en Oseas capítulo 10 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: porque es el tiempo de buscar a Jehová. Como nos dice Dios en su palabra, es tiempo de buscar a Dios. Asimismo, otro punto muy importante a resaltar es la importancia de la oración. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. La palabra elegida para oración, prosígomai en griego, es una palabra general la cual implica un acercamiento de adoración a Dios. Y vamos por favor a nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 26, y nos dice así la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol Pablo animó a los cristianos a hacer de la oración una parte de su vida diaria y de su disciplina espiritual personal. Veamos por favor en nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Romanos capítulo 12, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El Señor Jesús mismo nos da un ejemplo en cuanto a la oración, tan solo con realizar una lectura corrida de los evangelios para verificar que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de oración. Veamos por favor en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4 versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Asimismo, la ansiedad y la preocupación son un claro indicativo en nuestras vidas de una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y el poder de Dios. Es por ello que deleitarse en el Señor y meditar en su palabra es el mejor antídoto contra la ansiedad. Veamos por favor en nuestras Biblias en Salmos capítulo 1 versículo 2, y nos dice así la palabra del Señor: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por tanto, debemos entender que la gratitud a Dios acompaña a toda oración verdadera, entendiendo así de esta manera que las dificultades están dentro de los propósitos de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Salmos capítulo 25, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Como podemos ver, amados hermanos, esa es la razón por la que hay mucho desánimo y mucho desaliento en el pueblo de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Prestemos mucha atención a lo que nos dice la palabra de Dios, constantes en la oración. Aquí no nos dice cuando tengamos tiempo o recordemos. Todo lo contrario, nos dice que nuestro tiempo de oración debe ser de una manera constante, todos los días, en cada momento de nuestras vidas. La oración es algo fundamental en la vida de un verdadero cristiano y debe ser así hasta el día que Dios venga por nosotros. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Por tanto, si hacemos de la oración parte fundamental de nuestras vidas, nada nos podrá mover de los caminos del Señor. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Y es aquí donde trataremos la tercera parte de este mensaje, y es que es hora. Es tiempo de orar. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Oseas capítulo 10 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Como podemos ver, el profeta Oseas utilizó repetidamente ilustraciones acerca de los campos y las cosechas. En esta parte se nos habla de la tierra, que ya está lista para recibir semillas, por ende, ya no se encuentra dura ni llena de piedras, pues ha sido tamizada, preparada cuidadosamente y ya se encuentra apta, se encuentra lista. Es aquí entonces donde necesitamos preguntarnos: ¿se encuentra nuestra vida lista para que Dios trabaje en ella? Nosotros podemos arar el duro suelo de nuestro corazón al reconocer nuestros pecados y abrir nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor en el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 3 y nos dice así la palabra del Señor: Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Debemos tener por seguro que ningún agricultor va a esparcir semillas entre la maleza en un terreno sin arar para luego esperar una gran cosecha. De la misma manera, si esperamos que la palabra de Dios eche raíces y crezca en nuestras vidas, debemos apartar el pecado que endurece nuestros corazones. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y en Mateo capítulo 3 versículo 8 nos dice así la palabra del Señor: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Como podemos ver, la verdadera fe o arrepentimiento en la vida del cristiano producirá un estilo de vida y un comportamiento que demuestran la realidad de un corazón transformado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios mira mucho más allá de nuestras vidas y actividades religiosas para ver si nuestras palabras van acorde a nuestras vidas. Entonces aquí vamos a tratar el cuarto punto de esta prédica, y es que es hora de enderezarnos. Veamos por favor en nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 17 al 18 y nos dice así la palabra del Señor: Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, si el camino de una persona justa es duro, entonces mucho más duro será el final del pecador impío, el cual se complace en el pecado, pensando de esta manera que el justo es necio por todas sus tribulaciones y dolores. Dios salva a su pueblo refinándolo y purificándolo a través del sufrimiento. Entonces podemos ver aquí que la salvación es un regalo que los creyentes recibirán después de soportar el sufrimiento. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 y luego el versículo 9 y nos dice así la palabra del Señor: Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si las personas piadosas se salvan por medio de la purificación del sufrimiento, entonces el juicio de los impíos y de los pecadores debe ser algo realmente espeluznante. El sufrimiento puede ser difícil ahora en este tiempo, pero al ser partícipes del dolor de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los creyentes escapan de la condenación que viene sobre los malvados. Y vamos por favor a nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 versículo 22 y nos dice así la palabra del Señor: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Ahora los creyentes han sido liberados del pecado que los ataba y que los condenaba. Por tanto, han experimentado el fruto de la santidad, cuyo resultado final es la vida eterna. Veamos por favor en nuestras Biblias en Jeremías capítulo 25, versículo 29, y nos dice así la palabra del Señor. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El Señor es el Dios de todos los pueblos, lo reconozcan como su Dios o no, por ser el creador del universo, todos los pueblos son responsables ante Dios y por causa de su santidad, la cual se toma en serio el pecado, lo castigará allí donde lo encuentre. Como conclusión, el salmista David dijo algo muy claro. Veamos por favor en nuestras Biblias en Salmos capítulo 51 versículo 13 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Debemos de llevar el mensaje de salvación a personas que aún no conozcan a Jesucristo. Debemos correr a Dios antes de que sea demasiado tarde. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y nos dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de salvación. Compartamos este mensaje de salvación, de que Jesucristo ya está a las puertas y que viene muy pronto por nosotros. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por usarnos como instrumentos tuyos para poder llevar este mensaje, Padre, este mensaje de salvación a personas que aún no te conocen, oh Dios. Gracias le damos. Te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted. Ven pronto, Señor Jesucristo. Le amamos. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que puedas suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.